Universidad del México Contemporáneo. Materia: Introducción al estudio del derecho. Tema 8. El derecho, acepciones, teorías y fuentes. La norma, en sentido amplio, se aplica a toda regla de comportamiento obligatoria o no, moral, religiosa, social. En sentido corto, se aplica a toda regla de comportamiento que impone deberes o confiere derechos. Norma jurídica es lo que debe ser. El deber ser. Todo deber es deber de alguien. Los imperativos son deberes de un sujeto. El sujeto recibe el nombre de obligado. El obligado es la persona que debe realizar u omitir la conducta ordenada o prohibida por el precepto. Los imperativos hipotéticos. Principio de habilidad o reglas técnicas. Preceptos problemáticos prácticos. Señalan los procedimientos que es forzoso seguir para el logro de cualquier propósito posible. Consejos de sagacidad o imperativos pragmáticos. Preceptos asertóricos prácticos. Indican los caminos que producen a la realización de un fin, no solo posible sino real. Acepciones o significaciones de la palabra derecho. Derecho objetivo. Conjunto de normas imperativas o atribuidas constitutivas de un ordenamiento jurídico, por ejemplo, el derecho mexicano. Derecho subjetivo. Facultades reconocidas al individuo por la ley para efectuar determinados actos, por ejemplo, el propietario de algún arrendamiento. Derecho vigente. Conjunto de normas impero-atributivas que en una cierta época y en un país determinado la autoridad política declara obligaciones, ejemplo, el Código Civil. Derecho positivo. Es el conjunto de normas que efectivamente se cumplen en una determinada sociedad y en una cierta época. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho que constituyen a la norma jurídica son históricas, reales y formales. Las fuentes históricas son acontecimientos del pasado, las fuentes reales son acontecimientos del presente, y las fuentes formales son hechos de la vida cotidiana que se hacen ley. Tema 9. La clasificación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas se pueden clasificar desde diferentes tipos de vista, los cuales son el sistema al que pertenece, la fuente, el ámbito espacial de validez, el ámbito temporal de validez, el ámbito material de validez, el ámbito personal de validez, la jerarquía, las sanciones, las cualidades, la complementación y la validez de los particulares. Tema 10. Ramas del derecho público, privado y social y sus disciplinas. Derecho público. Conjunto de disposiciones jurídicas con carácter obligatorias que regulan las relaciones entre los órganos de gobierno y el Estado. El gobierno hacia los particulares en calidad de poder soberano, el Estado particular. Derecho privado. Conjunto de disposiciones jurídicas con carácter obligatorias que regulan las relaciones entre dos partes que actúan en calidad de sujeto privado. Estado particular, particular a particular. Derecho social. Conjunto de disposiciones jurídicas con carácter obligatorias que regulan la relación entre dos partes, el órgano estatal y sujetos particulares, grupo de personas cuya actividad benefician a toda la población. Disciplinas jurídicas especiales. Las disciplinas jurídicas especiales que conforman el derecho público son derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público. Las disciplinas jurídicas especiales que conforman el derecho privado son el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado. Y las disciplinas jurídicas especiales que conforman el derecho social son el derecho del trabajo y el derecho agrario. Las disciplinas jurídicas auxiliares del derecho son sociología del derecho, historia del derecho y derecho comparado. Tema 11. Teorías y clasificación de los derechos subjetivos, los supuestos y los hechos jurídicos. Teoría del derecho subjetivo. Supuestos jurídicos y consecuencias de derecho. No hay consecuencia del derecho sin supuestos jurídicos. Las consecuencias de derecho se encuentran condicionadas por una hipótesis. Al realizarse se produce la realización de un supuesto. Solo puede tener como resultado el nacimiento
la transmisión, la modificación o la extinción de derechos y deberes. Tesis de Bernardo. El derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad reconocida por el orden jurídico. La ley prescribe el hacer o omitir y poner a disposición de otro sujeto el imperativo que contiene dicha orden, la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona a persona que se encuentra frente al titular. Tesis de Kelsen. Sostiene que el derecho subjetivo debe estudiarse de acuerdo con un criterio exclusivamente normativo y formal, dejando a un lado los elementos de tipo psicológico. Afirma que la falla de las anteriores teorías es que observaban al derecho subjetivo separándolo del derecho objetivo, únicamente tomando en cuenta el elemento sustancial y olvidando el elemento formal. Tema 12. Derecho subjetivo, privados y públicos. El derecho subjetivo se divide en privados y públicos. Los derechos privados son deberes correlativos determinados o indeterminados del sujeto obligado. El derecho público son sumas de facultades que los particulares tienen frente al poder público. Derecho real es el que ejercitamos en forma inmediata o directa sobre una cosa material. Es una facultad en virtud en la cual la cosa nos pertenece, ya sea en totalidad o en ciertos aspectos, ya sea que tengamos sobre la misma un derecho de dominio, de goce, de garantía. La ley impone a todo el mundo la obligación de respetar su ejercicio. Todos tienen el deber de no impedir al titular que ejercite su derecho sobre la cosa. El valor positivo que figura en el activo del titular del derecho real no corresponde a un valor negativo en el patrimonio de otra persona. Derecho personal, también llamado derecho de crédito, es aquel que concede a su titular la facultad de exigir a otra el cumplimiento de una obligación. Pertenece a los relativos. La relación entre el sujeto activo y el pasivo es directa. La relación que existe entre el acreedor y el objeto es mediana o indirecta. El acreedor no puede obtener por sí mismo el objeto de su derecho, las ventajas que éste implica, sino que tiene que recurrir a su deudor. Soy acreedor de tal cosa, de tal suma de dinero, tengo un crédito de miles de pesos contra Pablo. Ejemplo de un derecho personal es la prestación de una cosa. El derecho de acción y el derecho de petición. El derecho de acción, régimen de autodefensa, corresponde al particular la facultad de defender sus derechos, a repeler los ataques dirigidos contra él, y conseguir por todos los medios, cuando la violación se ha consumado, el restablecimiento de las cosas a su estado anterior. La autoridad no interviene y el sujeto hace justicia por su propia fuerza o mano. Por estas razones interviene el Estado, buscando limitar la venganza privada y busca las soluciones objetivas, participando de la siguiente forma. El talión, como forma moderada de la venganza. El árbitro o conciliador busca una composición amigable. Los litigos, a través de la función jurisdiccional. La función jurisdiccional aparece cuando la solución de las controversias y en general la tutela del derecho queda encomendada al poder público. El preceptor no puede hacerse justicia por su propia mano, sino que tiene que acudir a los órganos jurisdiccionales a fin que se determine si las facultades que reclama se atribuyen existen realmente y en caso necesario ordenar la satisfacción incluso por medios coactivos. Lo anterior consiste en examinar si una determinada situación, sometida al conocimiento del tribunal, puede o no ser considerada como realizada por un supuesto jurídico de una norma. El derecho de petición. La petición consiste en una actitud por la cual el ciudadano gobernado solicita algo al gobernante. El derecho de petición está consagrado en la Constitución. Las peticiones se dividen en dos grandes grupos: las regladas y las no regladas. Las regladas, las que están enmarcadas dentro de un cuadro institucional preestablecido. Las no regladas son las que en el órgano de autoridad no están limitadas por ninguna disposición y tienen el ámbito discreto para contestar al particular.
En el artículo 8 constitucional, los funcionarios y empleados públicos representan el ejercicio del derecho de petición, siempre que esté formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, solo podrán hacer uso del derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recrear un acuerdo escrito de las autoridades a quien vaya dirigido. Él tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. La jurisprudencia técnica es la exposición ordenada o coherente de preceptos jurídicos y vigentes en tiempo y espacio, el estudio de su interpretación y aplicación. La jurisprudencia técnica tiene dos aspectos fundamentales, teórico o sistemático y teórico o práctico. El teórico o sistemático es la exposición de las reglas jurídicas de un ordenamiento temporal, y el teórico o práctico es el arte de interpretación y la aplicación de las normas legales. La jurisprudencia técnica es una doctrina de orden positivo, trata de la sistematización de las reglas que contribuyen a determinado ordenamiento, indica la forma en que pueden ser resueltos los problemas de su aplicación, es un conjunto de reglas cuyo valor no se discute. El jurista se limita a clasificar y sistematizar las leyes e instituciones de un ordenamiento determinado, no emite juicios de valor ni impone duda sobre su obligatoriedad. La jurisprudencia técnica es una disciplina monográfica cuyo objeto consiste en exponer de manera ordenada y coherente las disciplinas consuetudinarias, jurisprudenciales y legales.